Señor y Dios, nosotros estamos gozosos de poder estar reunidos como iglesia para aprender de tu palabra. Queremos, oh Señor, que tú no solo llenes con tu palabra nuestras mentes, sino también nuestros corazones, de tal manera que nuestro amor por ti, nuestro fervor por ti, se traduzca también en amor y fervor por tu palabra. Enséñanos, oh Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres del año 1689, que es la confesión que refleja en sentido general las cosas que creemos. Y desde el domingo pasado estamos considerando el capítulo 1, titulado de las Escrituras. La clase anterior solo pudimos ver 3 párrafos de los 10 que conforman el primer capítulo. Y en estos 3 párrafos nosotros vimos básicamente la necesidad de las Sagradas Escrituras. ¿Qué tan necesaria o qué tan imprescindible es la Escritura para el creyente y para el mundo en general? ¿Acaso es imprescindible para estudiar geografía o medicina? ¿Para qué es necesaria la Escritura? A ver, eso lo dijimos la semana pasada. Para conocer salvíficamente a Dios y vivir una vida que le glorifique a Él. Ahora bien, ¿por qué es imprescindible? ¿Qué pasa que la Escritura se hace tan necesario? Hay 2 cosas que no cumplen a cabalidad lo que la Escritura sí cumple. Amado. Ok. Hay una revelación que llamamos revelación general, que no es suficiente para darnos algunas informaciones. ¿Qué información nos da la revelación general? La creación, por ejemplo. Que Dios existe. Uno ve la creación, uno ve el ajuste fino de la creación, la información que da la creación, el orden, y donde hay esos elementos hay un ser pensante e inteligente detrás. Eso es muy obvio. Entonces nos dice que hay un creador. ¿Qué más nos dice la revelación general? Que tiene un poder, que es poderoso. Primero ver la microcreación, las cosas que no podemos ver con nuestros ojos. Y uno ve la complejidad de la creación que no puede ser detectada por la vista. Pero aquellas cosas que sí pueden ser detectadas por la vista es sumamente complejo. Y eso habla del poder de Dios. ¿Qué más? Sabiduría. Obviamente, debe ser muy sabio el creador de la creación. ¿Hay algo más? Bueno, que hay un gobierno. ¿Y cómo se ve eso? Que hay un orden. Los planetas no andan chocando los unos con los otros. Uno ve orden en la creación en general. Y eso habla de que alguien los gobierna, alguien dirige toda la creación. Y habla de que Dios es un Dios ordenado. Pero como decía Amado, no nos habla acerca de cómo ser salvos. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo podemos vivir una vida que le glorifica a Dios? Eso hace necesaria la Escritura, pero hay un elemento más que nos habla de la necesidad de la creación. La insuficiencia de la revelación general de la Escritura. Perdón, gracias. La necesidad de la Escritura. La revelación general es insuficiente. Hay otro elemento más. La escrituración lo hace necesario, sí, pero hay algo que es deficiente, que por eso la escrituración es necesaria, y es la poca confiabilidad que tiene la palabra humana. Cuando hablamos y transmitimos una idea, al poco tiempo está bastante distorsionada. Es muy peligroso preservar un mensaje dependiendo solamente de la palabra hablada. Bueno, esas cosas las vimos, también vimos la identidad de las Sagradas Escrituras, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento, ni más ni menos.
En el día de hoy vamos a avanzar un poco más en el material. Y lo primero que no tenemos ayuda visual hoy, así que van a tener que concentrarse solo en lo que yo les digo. La autoridad de las Sagradas Escrituras. La autoridad de las Sagradas Escrituras. Alguien, por favor, que lea el párrafo 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Ahí está. Dice que la confesión aclara que la razón por la que nosotros debemos creer y obedecer las Escrituras no surge del hecho de que algún hombre o alguna iglesia impone que esto sea así. La razón, ¿cuál es según los autores de la confesión? ¿Cuál es? ¿Por qué debe ser creída? Porque Dios ha dicho que es Dios el que lo dice, dice la confesión, sino enteramente del de Dios. No es la opinión de los hombres, sino la de Dios, que dice que la Escritura debe ser creída y obedecida. En un sentido práctico, no es que no vamos a oír a la iglesia. Y obviamente aquí nuevamente estamos en medio de una controversia donde la Iglesia Católica Romana decía que la autoridad de las Escrituras se debía a la iglesia. Y es todo lo contrario. La autoridad de la iglesia se esconde en las Escrituras. Una iglesia tiene autoridad en la medida en que siga los parámetros de la Escritura y no al revés. Cuando analizamos la evidencia de la palabra de Dios, hay una cosa que salta a la vista. Y es que la Biblia nunca se critica a sí misma. Nunca se desmiente una parte a la otra. Y eso nos habla de que la Biblia son los oráculos de Dios. Ahora, ¿qué hace que la Escritura sea autoritativa para toda persona? Los autores de las Escrituras, de las confesiones, nos dicen que se debe a que es la infalible palabra de Dios. No está basado en la opinión de un grupo de hombres meramente, ni de iglesias, sino que Dios ha puesto en ella su sello. Vamos a leer dos textos. Alguien que me busque, 2 Timoteo 3:16, y otro que me busque, 2 de Pedro 1:21. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Viene, y el énfasis del texto es la autoría. ¿Quién es su autor definitivo? Dios. Ha sido inspirada por Dios. Y dado que ha sido inspirada por Dios, entonces es útil para enseñar, para redarguir, etcétera, etcétera. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:21? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que encontramos en la Escritura no fue por voluntad humana. Probablemente si le hubieran preguntado a esos hombres, habrían escrito otra cosa. Y mis hermanos amados, cuando nosotros leemos la Biblia, es obvio que no pudo haber sido la autoría humana. ¿Por qué? Porque hablan la vida tal cual es. Cuando nosotros vemos hombres contando la historia, generalmente minimizan los errores de los héroes y maximizan sus virtudes. Sin embargo, en la Escritura no lo vemos así. Vemos presentando al hombre tal cual es. Vemos a Job haciendo trampa. Vemos a Abraham diciendo mentira en 2 ocasiones. Vemos a Isaac mintiendo. Vemos a David adulterando. No, ninguno de esos héroes que nosotros lo tenemos se les esconde sus errores. Son presentados claramente. Obviamente no está señalando al hombre. Y cuando nosotros vemos un libro religioso que quiere ponerse sobre los hombres, a lo que apunta ese libro generalmente es hacia los hombres. Sin embargo, la Biblia apunta hacia Dios. Nosotros creemos que la inspiración
tiene dos características, es plenaria y verbal. ¿Alguien sabe lo que significa que la inspiración de la Escritura sea plenaria, amado? Que desde Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, todos los libros han sido inspirados por Dios. Todo cuanto hay. Hay que hacer diferencia entre una historia narrada y la doctrina, ¿verdad? A veces nosotros vemos algo negativo y no es que Dios esté dando sanción correcta de esa conducta negativa. No, lo que está contando es lo que realmente pasó. Entonces, uno tiene que saber, pero todo lo que vemos en la Escritura fue guiado por Dios de tal manera que ellos escribieron la palabra de Dios. Y cuando hablamos de verbal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ya he hablado mucho. Tiene que hablar otro. Cuando hablamos de verbal, plenaria es que de tapa a tapa las Escrituras en sus documentos originales ha sido inspirada por Dios. Verbal es que cada palabra fue inspirada por Dios. No en sentido general, sino en el particular. Vamos a ver algunos textos. Sí, lo acabo de decir. En sus documentos originales. Toda la Escritura en sus documentos originales fue inspirada por Dios. Mateo 5:17. Otro que me vaya buscando, por favor, Lucas 20, 36 y 37. Y otro que vaya buscándome, Gálatas 3, 16. ¿Qué dice Mateo 5, 17? El 18. La J o la Yot es una letrica, o es una consonante sumamente diminuta que hay en el hebreo y en las escrituras hebreas. Dice, aún eso tan pequeño que uno puede ver en el texto hebreo, eso está allí por inspiración divina. Eso no va a pasar. Lucas 20, 36 y 37. Déjenme ponerlos en contexto. Vienen los saduceos que no creían, no sé si la secta siga funcionando, en la resurrección de los muertos con una pregunta capciosa que seguramente Jesucristo caería. Y le preguntan, le ponen un caso hipotético de un hombre que tuvo una mujer que tuvo 7 esposos. Ustedes saben que en la ley hebrea, si un hombre se casaba y moría, un hermano debía tomar su lugar para guardar descendencia a ese hombre. Y el caso es de una mujer que se casa con un hombre, muere, se casa con el hermano, muere y así con siete hermanos. Un caso muy hipotético. Y le dicen, en la resurrección, como si ese fuera un problema, ¿cuál de ellos será su esposo? Y él explica algo sobre el matrimonio, que no es el foco aquí, pero en los versículos 36 y 37 dice algo. ¿Quién lo va a leer? Porque no pueden jamás morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de las aras, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Lo que está haciendo el Señor Jesús es citando Éxodo 3:6, cuando dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Dios toma esa palabra en tiempo presente y dice, dado que está en tiempo presente, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ya Abraham, Isaac y Jacob habían muerto muchos años atrás. Noten cómo el Señor no solo tuvo en cuenta las palabras en sentido general, aún los tiempos en los que se usa es
inspirado por Dios. Por eso dice, nota que dice, yo soy el Dios de Abraham. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Algo parecido pasa en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Noten cómo Pablo toma en cuenta una palabra que está en singular. O sea, aún el número. Y dice, noten que dice que no es simientes, sino simiente, una sola, la cual es Cristo. No sé si han captado la idea, pero mis hermanos, cada palabra, la forma en que es usada, el tiempo, el número, fue inspirado por Dios. Nuestra convicción es que por la manera en que Jesús y los apóstoles usaron las escrituras, es plenaria y es verbal. Por eso es autoritativa. Ahora en el párrafo 5, los autores de la confesión nos van a hablar de la autenticación de la autoridad de las escrituras. Alguien que lea el párrafo 5, por favor. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos a inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Santas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios. La plena revelación que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras incomparables excelencias y plenas perfecciones de las mismas. Son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. A pesar de ello, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con él. Mis hermanos, cuando uno estudia la Biblia, es obvio que viene de la autoridad divina. Es obvio, es más que obvio. Muchos lo cuestionan por una de dos razones. Vamos a ver qué pasa aquí. Una de dos razones. Por un lado, hay personas que cuestionan la autoría divina de la Escritura por ignorancia. No conocen la Escritura. Porque es obvio por los argumentos. Y lo otro por incredulidad. Porque a la larga, mis amados hermanos, como estamos leyendo ahora mismo, yo puedo traer los argumentos que prueban que obviamente la Escritura es inspiración divina. El creer tal cosa es una obra del Espíritu Santo. Es lo que dice. Léeme la parte final que tú leíste del párrafo 5, cuando dice, sin embargo. A pesar de ello, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con él. Exacto. A la larga, que creamos la inspiración divina es un asunto de fe. Tiene que venir el Espíritu Santo a implantarla. Porque las evidencias están, pero la incredulidad mora en el corazón del ser humano. Este párrafo es un ataque directo contra en contra de la Iglesia Católica Romana, básicamente, que ponía la autoridad de la Iglesia sobre la Escritura. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de sí mismo? La Escritura dice acerca de sí mismo, y es lo menos que se espera de la Escritura. Si la Escritura es inspirada por Dios y es infalible e inerrante, ¿infalible qué significa? Que no tiene fallas. Inerrante ¿qué significa? Que no tiene errores. Lo que esperamos de la Escritura es que diga eso, que ella es infalible e inerrante. Vamos a leer algunos textos. Alguien, a ver, de aquí para allá, ¿quién tiene Biblia? Levanten los que tienen Biblia y que no tengan temor de leer en español. Ok, Katia, vas a buscar Jeremías 23, 28 y 29. Hugo, vas a leer Lucas 16, 27 al 31.
Jorge, vas a leer Juan 6:63. Ivette, vas a leer Primera de Pedro 1, 23 al 25. Y Arianna, vas a leer Hebreos 4, 12 y 13. Tranquilo, que hoy vamos a tener texto para que lean todo. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Está bien. Juan 6:63. 28 y 29. Tranquilos que yo voy a volver a leer la cita para que lean lo que tienen que leer. ¿Ya lo encontraste, Katia? Adelante. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mis amados hermanos, esa es la palabra de Dios. Y obviamente el contexto es donde Dios hablaba de diversas maneras. Los contextos no es lo importante, es lo que dice acerca de su palabra. Dice, no tiene nada que ver el trigo con la paja. La palabra, ¿qué cosa es? De acuerdo a ese texto. Fuego. ¿Y qué más? Y como martillo. Déjenme decirle una cosa, mis amados hermanos. Hay contextos evangélicos donde quieren ayudar a Dios a hacer la obra en los corazones y quieren traer un dramita porque eso va a entretener a las visitas y quieren hacer ciertas cosas en el culto de adoración. Dios no necesita ayuda. Él tiene su palabra. Su palabra es fuego que hace arder los corazones. Su palabra es un martillo que quebranta el más duro de los corazones. Queremos hombres y mujeres realmente convertidos entre nosotros. Debemos procurar que desde este púlpito se predique la palabra de Dios. Ella es un martillo que rompe los corazones. Lucas 16, 27 al 31. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante. Cuando usted oiga esos eventos maravillosos y fantásticos que se oyen por muchos lugares, de hombres, de niños que fueron al cielo y al infierno, recuerden este texto. El propio Jesús, poniendo palabras a Abraham, pero es Jesús diciendo, si no oyen a Moisés y a los profetas, en otras palabras, si no oyen la palabra de Dios, no importa que alguno de los muertos se levanten y le digan lo malo, feo y triste que es el infierno, no se persuadirán. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es la conclusión lógica para la vida de una iglesia a la luz de todos nuestros dos textos? Que si queremos hacer una obra realmente radical y total en la vida de los que vienen a este lugar, debemos procurar que sea la palabra de Dios y solo la palabra de Dios por los medios que Dios ha dado. Es decir, la lectura y la exposición de la palabra, la que haga esa obra. Dios no necesita de ayudas. La salvación sigue siendo de Jehová. Y por tanto, nuestra confianza no es que vamos a impactar el corazón de un pecador con una música especial. Miren, a mí me gusta la música. A mí me gusta oír un buen tenor, a mí me gusta oír sopranos, me encanta un coro, me encanta cuartetos, me encanta cuartetos a capela. Pero cuando yo veo muchos músicos eso, mostrando su excelente voz, yo no creo que es malo, para eso está la ópera. Pero no puedes exhibirte a ti
y exhibir a Cristo al mismo tiempo. Cuando tú ves a un cantante mostrando su gran voz, eso se llama exhibicionismo. No se puede mostrar que yo soy fantástico cantante y mostrar a Cristo al mismo tiempo. La palabra de Dios es lo que debemos mostrar. Juan 6:63. Creo que te toca a ti. Sí. 63. ¿Qué cosa es la palabra que Cristo da? Espíritu y vida. Y es verdad. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Ahí está, mis amados hermanos. ¿Cómo alguien puede ser renacido? Según ese texto. Por la palabra de vida. Solo puede ser renacido por la palabra de vida. Y esa es la palabra que debemos anunciar y predicar, y por eso es tan importante que la palabra sea el centro. Hebreos 4, 2 y 13. Creo que te toca a ti, Adriana. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, porque en todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Y ya hemos visto que la palabra es fuego, martillo, vida, y ahora nos dice qué cosa es. Una espada de doble filo que puede partir el alma y el espíritu. Ahora hay 6 afirmaciones, hay más textos para los que escriben. Deuteronomio 31, 11 al 13, Juan 20, 30 al 31 y Gálatas 1, 8 y 9 nos hablan también de lo glorioso y eficaz que es la palabra de Dios. Ahora hay 6 afirmaciones que hacen los autores de la confesión y que demuestran que las escrituras son la auténtica palabra de Dios. Hay 6 declaraciones en el párrafo 6, ¿estamos en el 6 o en el 5? El 5, que demuestran que la escritura es la auténtica palabra de Dios. ¿Quién me puede encontrar y decir ahí cuál es la primera declaración que demuestra que la palabra es la auténtica palabra de Dios? A ver, le voy a dar un norte porque la eficacia de su doctrina. Dice, la eficacia de su doctrina. Mis amados hermanos, cada una de las doctrinas y enseñanzas que se encuentran a lo largo de las Escrituras son eficaces para lograr el fin que Dios se ha propuesto con ellas. Es el Evangelio eficaz para salvar y cada una de las doctrinas que están en las Escrituras son eficaces para santificar y llevar a un creyente a la madurez. ¿Qué otro argumento o qué otra declaración hacen ahí en cuanto a la autentificación de la Escritura? La majestad de su estilo. Nosotros podemos ver a lo largo de la Escritura un estilo singular. Y podemos ver grandes mentes educados en grandes universidades, en grandes centros como Moisés o Pablo. Pero podemos ver también a pescadores, a un arriador de bueyes. Sin embargo, aún los críticos tienen que reconocer la excelencia de este libro. Como alguien dijo, la Biblia no la pudo escribir hombres buenos, porque la Biblia dice que los hombres son
¿No la pudieron escribir hombres malos? Porque la Biblia es un libro bueno. Entonces, ¿quién la escribió? Si no la pudieron escribir hombres buenos, porque la Biblia dice que los hombres son malos, ni la pudo escribir hombres malos, porque la Biblia es buena, ¿quién la escribió? ¿O quién fue su autor? Tercera declaración. Allá atrás. La armonía de todas sus partes, mis amados hermanos. Y esto sí es sorprendente. Entre el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia, pasaron más de 1000 años. Probablemente 1500 años. Más de 1000 años. Se involucraron más de 40 escritores. En diferentes, obviamente, épocas. Hay libros que se escribieron en tiempos de paz. Hay libros que se escribieron en tiempos de guerra. Libros que se escribieron en tiempos de crisis. Libros que se escribieron en tiempos de bonanza. Los autores, diferentes estratos sociales. Algunos eran entendidos, otros eran poco entendidos, algunos fueron reyes, otros fueron, como decía, pescadores, alguno fue médico, diferentes estratos sociales. Algunos fueron ricos y otros fueron pobres. Estudiaron en diferentes contextos. Se escribió en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. No podía haber más diversidad de escritores. Sin embargo, hay una unidad increíble en todas sus partes, escribiendo en temas tan difíciles y controversiales como matrimonio, nuevo matrimonio, fe, todo lo que se encuentran en la Escritura. Yo te reto a buscar a 10 autores que sean del mismo país, del mismo contexto histórico, de la misma escuela, del mismo grado académico, y que escriban sobre un tema controversial, y verás que no se ponen de acuerdo. ¿Cómo estos hombres de diferentes contextos tuvieron una unidad para el impío mágica? Yo estaba viendo una conferencia de 3 hombres completamente escépticos en cuanto a las Escrituras. Y ellos reconocían estos 2 argumentos que hemos presentado, como la Escritura es un documento sumamente excelente, y para ellos, dice, es como si una persona estuviera detrás escribiendo toda la Biblia. Yo no sé cómo en ese momento ellos no pararon y se arrodillaron y dijeron: Señor, sálvanos, ¿no? Porque ven, son escépticos, pero tienen que reconocer que hay una unidad orgánica, un libro que se escribió por 1500 años con diferentes tipos de personas. Y hay una unidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es único en la historia. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Porque la Biblia es un libro único. ¿Y por qué es un libro único? Porque fue inspirado por Dios. Cuarta declaración. El fin que se propone. Hay un solo fin desde el principio hasta el fin en la Escritura: glorificar a Dios. 5. El claro descubrimiento que hace del único modo por medio del cual se puede salvar el hombre: Jesucristo, por gracia, por medio de la fe. Y en 6º lugar, su entera perfección. Mis amados hermanos, miren, si hay un libro en la historia que ha tratado de atacarse, ha sido este libro. Vienen a principios del siglo XX. No, que eso lo inventó Constantino, que los libros del Antiguo Testamento alguien lo escribió.
una persona se dedicó a escribirlo, ¡pam!, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, donde se descubren casi todos los libros del Antiguo Testamento, creo, exceptuando a Esther, escritos 2 siglos antes de Cristo. Se acabó el argumento. Entonces uno ve cómo cuando se trata de la Biblia, tratan de presentar cada vez una nueva teoría y es la misma ciencia la que desmiente esas teorías. Porque los cristianos seguimos diciendo lo mismo que estoy diciendo yo. El asunto es creerlo por fe y obviamente uno tiene argumentos. Sus profecías históricas sobre la persona de Jesús. Esos son argumentos que son irrefutables. Irrefutables. Como en el Salmo 22 se dice que al Mesías, 1000 años antes de los eventos, se dice que el Mesías sería traicionado por 30 piezas de plata. No dice que fueron por 20 ni por 10, ni siquiera en sentido general se dice va a ser traicionado. Se dice el número, la cantidad de piezas de plata. Se dice la calidad de la plata, de las monedas. No oro, no plata, 30. Se dice que los soldados iban a repartir sus ropas. ¿Cómo pudo David 1000 años antes saber eso? No podía tener la más remota idea de cómo iba a morir el Mesías. Hay 6 profecías, 6, solo en el Salmo 22. Usted puede ver allí, leerlo y saber cómo se cumplieron esas profecías en la vida de Jesús. ¿Cómo pasó eso? Porque Dios estaba inspirando a David a escribir ese salmo, un salmo mesiánico. Okay. Ajá. Perfecta. Uh-huh. Todo tan perfecto que es como que el Espíritu Santo lo inspiró para escribir esa definición detallada. Así es. Muy buen el texto. De hecho, es un contraste entre la revelación general, primeros 6 versículos del Salmo 19, y la revelación especial, las Escrituras, todo el resto del Salmo. Muy buen punto. Luego de hablar la autoridad de las Escrituras, mis hermanos, pudiéramos estar dando una serie solo de esto, pero hay que avanzar. Los autores de la confesión pasan a hablarnos acerca de la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. Alguien que lea el párrafo 6, tiene 2 partes ese párrafo, así que lo vamos a leer completo. Todo el consejo de Dios necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente puesto necesariamente contenido en las sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse, ni por nuestra revelación, ni por ninguna revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Así es. Mis hermanos, Satanás ha atacado la palabra de Dios por todos los ángulos posibles. Pero si hay un tema que ha estado bajo ataque en nuestros días, es la suficiencia de las Escrituras. Nosotros podemos ver a lo largo de la historia cómo Satanás ha tratado de quemar Biblias, copias, encarcelarlas. La Iglesia Católica tenía terminantemente prohibido, bajo pena de muerte, leer la Escritura en lengua vernácula, o sea, el idioma que entienden las personas. Las Biblias estaban amarradas a los púlpitos con una cadena, no había copias para las personas. No, o sea, y eso es solo la Iglesia Católica de Roma. Lo mismo pasa con el Islam y muchas otras religiones que a lo largo de la historia han tratado de
frenar el avance de las Escrituras, del conocimiento y el entendimiento sobre la Escritura. Pero en nuestros días, el ataque se ha enfocado hacia la suficiencia de las Escrituras. Cuando nosotros hablamos de que la palabra de Dios es suficiente, es necesario que nosotros seamos específicos. ¿Para qué? ¿Para qué es suficiente las Escrituras? ¿Cuál es el propósito que la Escritura cumple a plenitud? Bueno, las Escrituras son suficientes, dicen los autores de la confesión, para todas las cosas necesarias para su propia gloria y la salvación, la fe y la vida del hombre. ¿Es suficiente la Escritura para que un ser humano o nuestros niños aprendan matemática? No, no es suficiente para eso. ¿O aprendan geografía? No, no es suficiente para eso. Oí un debate entre un santero de las religiones afro y un evangélico, un pastor evangélico. Y el argumento para minimizar la Escritura es: ¿dónde estaba en la Escritura que había nuevo mundo? O sea, que estaba América. Bueno, eso no es un argumento. Primero, obviamente este hombre sabrá mucho de las religiones de por allá, de África, pero obviamente no sabe nada de la Biblia, ni sabe el porqué de la Biblia. La Biblia no fue escrita para hablarnos de geografía. No nos habla de América y no nos habla de que existe el Himalaya y está en la parte del mundo conocida, ni los Alpes, porque no era el propósito de la Escritura hablar de eso. El propósito de la Escritura es hablar acerca de cómo el hombre debe ser salvo, cuál es el camino y cómo debe vivir una vida que glorifica a Dios. Si nosotros vemos el catecismo de menor, en la pregunta 4, dice, ¿qué es lo que la pregunta es, ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? La respuesta es, lo que principalmente enseñan las Escrituras es cómo podemos conocer a Dios y el deber que Dios requiere de los hombres. Es de eso de lo que habla la Escritura. ¿Hay geografía en las Escrituras? Sí, sí la hay. ¿Hay ciencia en las Escrituras? Sí, sí la hay. Por cierto, cuando todo el mundo, cuando en el siglo VIII, los de por cierto lugar, ahora no tengo certeza de cuál lugar es cuál, unos creían que el mundo estaba sobre una tortuga y otros creían que estaban, creo que eran los griegos, que estaban sobre 7 columnas o que la tenía sustentada, ¿cómo se llama? El Atlas. La Escritura decía, no está sustentado por nada, está tendida, obviamente el lenguaje de la época, tendida en el aire y es redonda. Obviamente no está explicándolo en un lenguaje de nosotros, pero no puede ser más específico de acuerdo al contexto. Cuando todo el mundo estaba inventando ciertas teorías de que era plana y demás, la Escritura estaba hablando de ciencia. ¿Quién le dijo a Isaías eso? Obviamente estaba hablando siendo inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando habla de ciencia, habla lo correcto. Son los hombres los que tenían ciertas perspectivas y aún querían quemar a alguien porque decía que la tierra era, no decía que la tierra era plana. Pero la Escritura decía completamente lo contrario. La pregunta es, ¿para qué eso es suficiente? Es suficiente para glorificar a Dios. Miren lo que dice R.C. Sproul. Los que lean inglés, hay un comentario a la Confesión de Westminster en 3 tomos, altamente recomendado. Si lo lee y puede comprarlo, se lo recomiendo, porque es un excelente comentario. Tristemente no es muy popular, pero lo puede encontrar en Amazon a muy buen precio. Dice en su comentario a la Confesión de Westminster, R.C. Sproul, lo siguiente.
Algunas personas atacan la doctrina de la suficiencia de la Escritura, señalando que la Escritura no enseña todo lo que necesitamos saber acerca de todo. Pero esto no es lo que la doctrina de la suficiencia de las Escrituras enseña. Esta doctrina significa que la Escritura revela lo que es necesario saber para la salvación. No es necesario conocer el sistema circulatorio del cuerpo para entender lo que es salvo. Pero necesitamos conocer el Evangelio y eso sí está revelado en la Escritura. Porque lo que nosotros estamos enseñando no es la omnisuficiencia, sino la suficiencia de las Escrituras. Miren cómo lo dice ahora Waldron. Se dice con frecuencia que las Escrituras son suficientes para mostrarnos el camino de la salvación. Y aquí ahora yo estoy trayéndolo a otro ángulo del asunto. Hay creyentes que dicen, sí, es suficiente para mostrarnos el camino de la salvación. Punto. Dice, esto está expuesto a ser mal entendido en la actualidad debido a la mentalidad minimizante que hay por ahí que está empeñada en reducir el camino de la salvación a su mínima expresión. Debe quedar claro, dice Waldron, sin duda, que tal entendimiento de la suficiencia de la Escritura es una desviación del entendimiento histórico de la Reforma articulado en la confesión. Todas las cosas necesarias para su propia gloria, y aquí está citando la confesión, la salvación del hombre, la fe y la vida es mucho más que las 4 leyes espirituales. ¿No es verdad? No es nada menos que la suficiencia para la redención del hombre, tanto individual como colectivamente, en toda la esfera de la ética y religiosidad de la vida, lo que se asevera. O sea, lo que se está hablando no es solo cómo llegar a ser salvo, sino cómo debo vivir luego que he sido salvado. Somos redimidos del pecado para vivir una vida que glorifique a Dios y que goce de Él por siempre. Y la Escritura es suficiente para eso. Todo lo que sea necesario para lograr este propósito está o explícitamente expuesto o implícitamente revelado. Como dice el Waldron nuevamente, los teólogos de la confesión confesaron su fe en la suficiencia, pero no en la omnisuficiencia de las Escrituras. No hay nada, mi amado hermano, nada que tú necesites para vivir una vida que glorifique a Dios, que no esté en la Escritura. O sea, todo lo que tú necesitas para vivir una vida que glorifique a Dios, todo lo que necesitamos como iglesia para tener un ministerio eficaz que glorifique a Dios, está revelado en la palabra de Dios. No necesitamos más que eso. En cuanto al modo de su suficiencia, los autores dicen que está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de expresamente expuesto, es obvio que se está refiriendo a que hay muchas cosas en la palabra de Dios que son obvias, que están claras, muy claras a el examen humano y que nos enseñan cómo debemos vivir. Es obvio que está Dios en contra del robo, de la mentira, del adulterio. No hay un mensaje escondido. Y la mayoría de las cosas de la Biblia están así. Hay un libro que leí hace muchos años que se llama Evidencias de un Creador. El libro no es del todo malo, hay muchas cosas rescatables. Pero el hombre tuvo la brillante idea de tomar... No, se llama Evidencias de un Creador. No evidencias que exige un veredicto. Este se llama Evidencias de un Creador. Noten cómo Pablo toma un pasaje del texto de la Escritura e inspirado por el Espíritu Santo saca una implicación de eso por inferencia.
Eso puede pasar. Miren lo que dice Williamson en su comentario a la Confesión de Westminster. El hombre no necesita ningún conocimiento de la voluntad de Dios que no haya sido expresado expresamente en las Escrituras, valga la redundancia, o que no sea deducible de ellas por buena y necesaria consecuencia. Así es como dice la Confesión de Westminster. La ley mosaica, por ejemplo, no está expresada por medio de principios abstractos. Moisés declaró la ley en términos de instancias concretas. Sin embargo, como dice Murray, estas instancias concretas no se deben aislar de la clase de relación que ejemplifican. Aunque en algunos casos los 10 mandamientos se expresan en términos de ejemplos concretos, por ejemplo el adulterio, como una instancia concreta de un pecado sexual, a la vez ejemplifican principios de amplio espectro. Como estos principios son tan amplios, deberíamos hacer todo, ya sea que comamos o que bebamos, ¿cómo sigue diciendo el texto? Para la gloria de Dios. Y yo digo amén a esa declaración de Williamson. Pero aquí debemos tener cuidado. Porque la mayoría de las cosas en las Escrituras están reveladas para que sean entendidas de manera expresa. Y uno puede inferir cosas de la Escritura, pero debemos tener cuidado con la inferencia. Hacer un dogma de una inferencia no es saludable. Sobre todo si le llamamos doctrina. Y es por eso que yo pienso que los autores de la Confesión de Londres fueron reticentes a seguir al pie de la letra a la Confesión de Westminster. No tenemos las vistas, pero yo les voy a leer para que vean la diferencia entre cómo este párrafo, y es obvio que tienen el mismo espíritu, pero los bautistas, nuestros padres espirituales, fueron cautos a la hora de expresar ciertas cosas. La Westminster lo expresa de una manera y la Confesión de Londres de otra. Miren cómo lo dice la Confesión de Westminster de 1689. La totalidad, dice el párrafo este, del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano está expresamente expuesto en la Biblia o por buena y necesaria consecuencia, en otras palabras, por inferencia. Puede deducirse de la Biblia. Miren cómo lo escribieron los autores de la Confesión de Londres. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Sagrada Escritura. Los de la Westminster dicen expresamente o implícitamente. Los autores de la Confesión nuestra dicen expresamente o necesariamente contenida la palabra. ¿Por qué, mis amados hermanos? Bueno, cuando uno ve el concepto que tienen los presbiterianos del bautismo infantil y uno oye sus argumentos, todos y cada uno de sus argumentos son inferencias, meras inferencias. Y entonces ellos sostienen una doctrina basada en inferencias, porque no hay un mandamiento a bautizar a nuestros hijos, no hay uno. Cuando uno ve el ejemplo de las Escrituras, cuando uno ve los mandamientos del Nuevo Testamento, habla de bautizar a personas que creen y que tienen que pueden hacer un ejercicio voluntario y creíble de su fe. Por eso somos cuidadosos y no bautizamos niños. Y mis amados hermanos, no me estoy refiriendo a bebés, me estoy refiriendo a niños. Uno puede ver en iglesias bautistas que tristemente bautizan a un niño de 8 años, de 9 años, de 10. Y no es que Dios no pueda salvar a un niño, de hecho lo hace. Pero el bautismo, yo necesito tener la convicción, no solo la persona que se bautiza, yo al bautizarlo tengo que tener la convicción hasta donde tal cosa puede hacerse humanamente de que esa persona cree. No solo él, sino yo. No estamos allí, pero uno ve al eunuco.
El eunuco pregunta, una pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees, bien puedes. Obviamente la respuesta implica, no por inferencia, sino por que lo expreso ahí, que si no cree, es un impedimento para ser bautizado. Entonces se necesita de una fe más allá de una emoción. Y debe tener la convicción tanto el eunuco como Felipe. Lo digo también porque hay iglesias que acostumbran a bautizar a una persona por una mera profesión de fe. Por ejemplo, predican, ¿cuántos creen en el Señor? Vamos a bautizarlo. Nosotros entendemos que debemos tener la convicción, los que bautizamos, de que no estamos mojando a un impío que está emocionado, sino a un creyente. ¿Podemos equivocarnos? Sí, pero si nosotros damos tiempo para ver el cambio en la vida de esa persona, créanme, tendremos menos opciones de equivocarnos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, lo hemos hecho durante muchos años, a veces. Personas que pensábamos que eran creyentes y no eran creyentes. Ya yo estoy terminando, pero me dieron tarde el asunto. Voy a tratar de las implicaciones de la suficiencia. Las implicaciones. Dice, dado que es la palabra inspirada por Dios, dice, a esta revelación de su voluntad, oigan esto, nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Eso está, todavía estoy en el párrafo 6. Ya al finalizar, dice, a esta revelación de su voluntad nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Es obvio que estos hombres no eran carismáticos. Si la Escritura es suficiente, mis amados hermanos, no es eso de lo que hemos estado hablando, entonces no necesitamos nuevas revelaciones. Todo lo que necesitamos es la Escritura. Si necesitamos nuevas revelaciones, es obvio que la Escritura entonces no es suficiente. Son mutuamente excluyentes. Cito a Williamson una vez más. Cristo dijo ser la verdad. Y creemos que Él encarnaba la verdad completa. ¿No es este el punto de comparación en la afirmación de la epístola a los Hebreos? Dios en muchas veces y de varias maneras habló, tiempo pasado, a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, pero en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿No es este el contraste entre lo provisional y lo final? Entre lo incompleto y por ende siempre receptor de añadidos y lo completo, la Escritura, y por ende incapaz de recibir cualquier añadido. Cristo, en cambio, según su propio testimonio, se reveló a otros, porque todo lo que mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Dice Williamson, si Cristo en el momento de su encarnación podía decir, todo lo he dado a conocer, entonces, ¿cómo puede alguien aceptar la posibilidad de que se podría necesitar más antes del regreso de Cristo? Es obvio que la certeza de que la Escritura es suficiente elimina por completo la posibilidad de nuevas revelaciones. Lo elimina. La revelación final de Dios se la dio a los apóstoles y ellos ya no están con nosotros. Ellos completaron esa revelación que Cristo les dio en la Escritura. Así que es un asunto de confiar en la palabra de Dios. A la larga, mi hermano, cuando alguien busca nuevas revelaciones, ¿sabe lo que pasa? Es que desconfía de la palabra. Desconfía, no cree que es suficiente. Necesita algo más. Y el énfasis de la Escritura es no añadir más.
Mis amados hermanos, porque a veces, si hay una profecía, una nueva revelación, ¿sabe lo que deberíamos hacer de eso? Eso se debería escribir y se debería añadir aquí. Porque ha sido revelado por Dios. Sin embargo, Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas. Y Apocalipsis 22, 18 y 19 habla con el mismo énfasis. No añadas a lo que Dios ha revelado. No quites. Dos últimas cosas y yo termino. Y son las matizaciones de su suficiencia. Los autores de la confesión dicen que aunque la escritura es suficiente, es importante que pasen dos cosas. Por un lado, que haya una iluminación del Espíritu. Mírenlo como lo dicen los autores de la confesión. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para las cosas reveladas en la palabra, para que se entiendan de una manera salvadora y que hay algunas, hasta ahí, necesitamos de la iluminación del Espíritu. ¿Por qué hay personas que no entienden la palabra? Necesitan la iluminación del Espíritu. Y lo otro es que se necesita un sentido común santificado. Los autores dicen, y que hay algunas circunstancias tocante al culto de Dios, el gobierno de la iglesia, comunes a las acciones de la sociedad humana, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre las reglas generales de la palabra. Aquí la palabra clave es ¿cuál? Voy a leerlo de nuevo. Hay algunas circunstancias tocante al culto de Dios y al gobierno de la iglesia. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Voy a leerlo otra vez, aquí conmigo. Hay algunas circunstancias tocante al culto de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Circunstancias. ¿De qué están hablando los autores de la confesión? Que hay algunos asuntos que tienen que ver con las circunstancias de la adoración, no la sustancia, que deben ser arregladas de acuerdo a un sentido común santificado. Por ejemplo, la hora de los cultos, la posición de las sillas, el uso de micrófonos, eso no está revelado en la Escritura, porque tiene que ver con ¿qué? Con las circunstancias, no con la sustancia. Las circunstancias deben ser arregladas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana o teniendo un sentido común santificado. Mis amados hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? No quiero terminar sin dar al menos la oportunidad para alguna pregunta. ¿Alguna duda? Siempre he oído al pastor Sugel que dice que cuando no hay preguntas es porque o se entendió todo o se entendió nada. Vamos a tener un momento de oración, vamos a tener el tiempo de receso y luego vamos a regresar a las 1:30, si es posible, para comenzar nuestro culto de adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros queremos, oh Señor, agradecerte una vez más por tu palabra. Permítenos, oh Señor, que sea siempre nuestra convicción que esta palabra se mueva por y para tu palabra. Te damos gracias por ella y te pedimos que tú nos ilumines en todo cuanto ella enseña. En el nombre de Cristo oramos. Amén.